¿Por qué orar la palabra de Dios es la oración más poderosa? Quédate ahí que te explico. Orar la palabra de Dios es la oración más poderosa que tú y yo podamos hacer. Y yo te voy a decir algunas razones por las cuales esto es verdad. Lo primero que te quiero decir es que orar la palabra de Dios, lo que significa es que cuando tú estás orando en tu tiempo personal de oración, no solamente utilizas palabras tuyas, sino que tú incluyes en tu oración textos específicos de la palabra de Dios. A veces los utiliza como recordándole a Dios alguna promesa que él ha hecho en su palabra, y otras veces los utiliza directamente declarando el verso bíblico en medio de la oración. Cuando tú oras la palabra de Dios, no solamente estás utilizando tus propias palabras, sino que está utilizando las palabras más poderosas que se pueden utilizar en una oración. Cuando oras la palabra de Dios, estás utilizando promesas bíblicas. Estás utilizando palabras que tienen poder. Estás utilizando palabras que tienen espíritu y vida. Palabras que cortan. Recuerda que la Biblia dice que la palabra de Dios es una espada. Cuando tú la hablas y estás orando, estás haciendo guerra espiritual, tú estás utilizando una espada que corta. Estás utilizando, cuando oras la palabra de Dios, estás utilizando también palabras que edifican. Estás utilizando una palabra que transforma ambientes. Palabras que nunca van a volver vacías, sino que cuando son habladas, siempre va a haber un fruto que va a venir hacia atrás. Nunca van a ser enviadas en vano. Siempre van a ser aquello para la que fueron enviadas. Estás hablando palabras fieles y verdaderas. Estás utilizando palabras eternas. La palabra de Dios es un arma que no tiene otra arma contraria que la pueda deshacer. Cuando tú das con esa espada de la palabra de Dios, no hay otra arma, no hay una arma que tenga el enemigo que pueda combatir esa arma espiritual. Y eso es parte del poder que hay en orar la palabra de Dios. No hay manera de que el enemigo pueda resistir esa espada. Es por eso que el enemigo muchas veces nos distrae y prefiere que nosotros utilicemos armas carnales, porque él tiene, esas armas primeramente son de él. Y él también tiene otra arma que él puede utilizarla para combatirnos a nosotros. Pero cuando utilizamos esta arma de la palabra de Dios, no estamos usando ningún arma carnal. Estamos usando un arma muy poderosa que el enemigo no puede resistirla, no puede ni siquiera tratar, no puede ni siquiera intentar hacernos la contraria cuando utilizamos la palabra de Dios. Yo te voy a poner un ejemplo. No voy a hacer una oración ahora, sino que voy a hacer otro video donde voy a utilizar lo que te estoy diciendo ahora, de orar la palabra de Dios, y voy a hacer una oración usando versos bíblicos para darte un ejemplo. Aquí solamente te voy a poner un ejemplo. Salmo 34 y su verso 7, la palabra de Dios dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo estoy orando y yo voy a orar por seguridad, por protección divina. Yo puedo utilizar este verso de dos maneras. O puedo recordarle a Dios sus promesas y decirle, pidiéndole a Dios protección para mi vida, puedo recordarle a Dios, tú dices en tu palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O yo puedo directamente utilizar este verso y hacerlo una declaración directa en medio de la oración y decir, declarar en medio de la oración y decir, yo tengo la protección de Dios porque el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. Y cuando yo digo esa palabra, yo estoy utilizando la palabra de Dios directamente, la estoy aplicando a mi vida y a mi circunstancia. Y el enemigo no puede confrontarme con esa palabra porque es la espada del Espíritu y él no puede hacerlo. Entonces, aquí está las razones por las cuales nosotros debemos orar la palabra de Dios. Cuando oramos la palabra de Dios, el enemigo no tiene que hacer más que huir. No nos puede resistir. Hay poder en orar la palabra de Dios. Así que si tú quieres que tu oración haga un giro, yo te aconsejo lo siguiente. Comienzas a hacer una lista de temas
por ejemplo, acerca de seguridad, o protección divina, seguridad o protección divina. Por ejemplo, una lista puede ser también temas de provisión de parte de Dios. Puede ser una lista de promesas que Dios te hace de que te va a cuidar de los ataques del enemigo. Y busca en la Biblia todos los versos bíblicos o unos cuantos que hablen acerca de esos temas. Escríbelos en una hoja. Y cuando tú estés orando, tú vas a comenzar a orar utilizando esos versos bíblicos. Vas a utilizar menos palabras tuyas y más palabras de los versos bíblicos. Y vas a comenzar a usar la espada del Espíritu mientras oras. Y tú verás que tu oración va a dar un giro, va a ser un cambio. Pero tienes que creer la palabra de Dios. Porque recuerda que las cosas espirituales nos vienen a través de la fe. Tenemos que creer, tenemos que estar seguros, tenemos que declararlo y creerlo, porque así lo establecemos en el mundo espiritual. Así que yo te aconsejo, dale un giro a tu vida de oración y comienza a orar la palabra de Dios, porque hay poder en esa palabra. Y es la espada del Espíritu que corta, pero que también edifica y bendice tu vida y la de otros. Dios te bendiga grandemente. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Yuberquis Cordero, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te guarde.